Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Miguel, otra vez. Miguel nos ha pedido que hablemos de esta película del año 2010, dirigida por Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow. Ostras, no tenía mal reparto. Shutter Island. Miguel, de nuevo, muchísimas gracias otra vez por esta petición que me has hecho. Tú tenías muchas ganas de que saliera un vídeo de esta película y yo también tenía muchas ganas de hacerlo, porque Shutter Island, al final, con sus grandezas y con sus debilidades, que algunas yo creo que tiene también, es una de esas películas en las que a mí me gusta sumergirme de vez en cuando. Digamos que es de mi rollo una peli como Shutter Island y algunas otras derivadas. La he visto ya unas cuantas veces y, oye, de vez en cuando, lo que no cabe ninguna duda es que es de esas pelis en las cuales no es raro encontrar nuevos detallitos, nuevas pistas en las cuales no habías reparado la primera vez que la ves. Para los que sois seguidores habituales del canal, hace unos meses ya publiqué, no sé si se dice así en este caso, dediqué un directo a Martin Scorsese, concretamente de mis 10 películas favoritas de Martin, así, a lo bruto, a pelo. Y una de las que me dolió dejar fuera fue precisamente Shutter Island. Pero antes de repasarme de principio a fin la filmografía de Scorsese y decir, oye, Jaime, ten cuidado, no vayas a dejar esta fuera, tal y cual, estaba casi convencido de que se iba a quedar fuera, no por su calidad, ni porque no me gustara. Ya os digo que procuro además ser bastante sincero. Es que es una película que, por un lado, sabía que así de primeras iba a quedar fuera, y sin verme año a año la carrera de Scorsese, porque así a lo tonto de primeras ya me salían 6 o 7 películas que iban a ir por delante seguro que Shutter Island. Y sin embargo, dices, ostras, ¿por qué no he dicho las 11 o las 12, vamos a decir, que más me gustan de Scorsese? Pero esta podría haber tenido su huequito al final, un poco reñido, me hubiera costado mucho sacar alguna de las otras 10. Eso es verdad, no era tan fácil. Entre las 15 y ya alargamos el abanico seguro. Es curioso lo de los empeños, vamos a decir, más comerciales, que no sé si convencionales, de Scorsese. Incluso cuando rueda una peli con una serie de presupuestos que indican que puede ser una cinta destinada al gran público y más alejada de lo que son sus empeños más personales. Pues ni aún así lo puede evitar el bueno de Martin. Incluso en Shutter Island, que está basada además en una novela de Dennis Lehane, que es el mismo autor de Mystic River, después adaptada por Clint Eastwood, incluso en esta peli de Shutter Island ves esa locura scorsesiana, esa pérdida de control por parte del protagonista, esa esquizofrenia que puede ser figurada o literal, en la que suelen estar sumidos los protagonistas, por lo general, del cine de Scorsese. Por no hablar de la labor de montaje, porque este hombre es capaz de imprimir tensión hasta en una cola de ventanilla de un funcionario de Hacienda. A esos niveles. Hay que recordar también la labor de Thelma Schoonmaker, su colaboradora de toda la vida prácticamente. Esto que os acabo de decir lo vemos en Mystic River. Vemos la mano del maestro. Le vemos además con el que ya era su nuevo muy mejor amigo, con Leonardo DiCaprio, con el que ya había trabajado en Gangs of New York, El Aviador y además en Infiltrados, con un éxito atronador, Oscars incluido. De hecho, ambos venían de triunfar ya no solo artísticamente, sino comercialmente con Infiltrados, y se esperaba con muchísimas ganas la nueva colaboración
Scorsese-DiCaprio. Y la palabra quizá no sea decepción, pero es cierto que Shutter Island quizá pilló un poco con el pie cambiado a bastante parte del público. Shutter Island no tenía nada que ver con Infiltrados, era otra cosa, era otro tono, otra atmósfera, y era otra historia que nada muy poco remitía a The Departed, una película posiblemente, hay que decir que Infiltrados es de las menos personales y con diferencia, creo yo, de Scorsese, y sin embargo esa sí que la puse en el top 10. Es una de las que más disfruto viendo una y otra vez. Muy difícil para mí resistirme a Infiltrados. Antes he dicho que Shutter Island es una película con sus fortalezas y debilidades. Entre las primeras yo nombraría la principal, la primera, la que primero nos entra por los ojos, la puesta en escena. O sea, fantástica, tenebrosa, de pesadilla, por momentos irreal, y esto también es importante. Por supuesto, también entre las fortalezas están las interpretaciones, no solo la de Leo DiCaprio, sino la de Mark Ruffalo, también hay que mencionarlo, es uno de los mejores secundarios para mí del cine, no ya de por aquel entonces, sino de hoy, del cine actual. La banda sonora, esto también es importante, en especial de una pieza que luego os voy a nombrar. Y las debilidades, Jaime, que veo que solo me le has dado 4 estrellas a Shutter Island. Entre las debilidades, para mí llega un momento en la película en el que encalla ligeramente, ya que estamos hablando con barcos y tal, no, olvidad eso. Estamos ante, al final, esa categoría de películas que sumen al protagonista y al final, por tanto, a nosotros que nos identificamos con él, a una situación inexplicable, con pistas que algunas de ellas vemos que son falsas, que a su vez suponen la apertura de nuevos enigmas, y todo eso acaba conformando un puzzle que al final sí que va a tener una resolución, pero solo al final. Se me ocurren algunos ejemplos de esto. Se me viene a la cabeza Abre los ojos, de Alejandro Amenábar. Se me viene a la cabeza también The Game, de David Fincher. Eran películas que fiaban buena parte de su atractivo y buena parte de lo que iba a ser la satisfacción del público, lo fiaban mucho al final, a un final sorprendente de verdad, que no hayas podido atisbar. Y por tanto, mucha de la información que recibes a lo largo de películas como esta, y entre las cuales incluyo Shutter Island, es en realidad información irrelevante. Es muy difícil mantener un estado de suspense de más de 2 horas, porque Shutter Island es una película que dura 130 minutazos exactamente. Y en lo personal yo creo que el haber limado algunas secuencias, ahí que en la sala de montaje Scorsese y Shoemaker hubieran quizá echado un par de ratejos más, secuencias que luego, y momentos y metraje que luego os voy a detallar, yo creo que le habría venido fenomenal a esta película. Es por eso que no le doy 5 estrellas, pero vamos, 4 estrellitas, yo creo que muy merecidas para el Shutter Island, que no Island, de Martin Scorsese. Argumento, sinopsis, para no perdernos. Es una película bastante conocida, pero puede haber entre vosotros quizá algún despistado que no conozca, no haya visto o no recuerde Shutter Island. Un thriller de suspense con sorpresa al final, ¿vale? Creo que con esto ya está todo dicho. ¿Sabéis lo que significa? Significa que con que no os acordéis bien de la resolución de la peli, quizá deberíais dejar la parte que viene a continuación de este vídeo para un poquito más adelante. Yo os recomiendo que la veáis, si queréis verla, claro. Si no, como siempre, oye, sois bienvenidos para escucharme, faltaría más. Eso sí, bajo vuestra responsabilidad. Es una película que además va dejando pistas muy sutiles, va dejando pequeños detalles que no es que tanto te anticipen lo que va a ocurrir, sino que
apoyan de algún modo a lo que está pasando, pero bueno, no voy a seguir por ahí. No voy a seguir por ahí, que si no, al final empiezo a cantar como un canario. La sinopsis. Estamos en los años 50, tenemos a dos detectives, policías, agentes, como queráis. Teddy, encarnado por Leonardo DiCaprio, y Chuck, encarnado por Mark Ruffalo, que viajan hasta un hospital psiquiátrico en una isla para investigar la desaparición de una residente, una mujer condenada por asesinato llamada Rachel Solando, teóricamente interpretada por Emily Mortimer. Ese hospital está dirigido por Dr. John Cowley, Ben Kingsley en su caso. Sin embargo, Teddy, el personaje de DiCaprio, este detective, a medida que husmea, a medida que investiga, a medida que realiza interrogatorios, empieza a sospechar que en ese centro psiquiátrico están ocurriendo cositas raras, otras cosas que no se nos están revelando. La película tiene un elemento muy recurrente a lo largo de la misma, y os diría que casi constante, y ese es el agua. Me diréis, Jaime, o sea, eres un crack. Vamos, para empezar, están en una isla. ¿Cómo no va a haber agua en la película? No solo eso. Es verdad, están dentro de una isla muy pequeña y allá por donde mires vas a ver agua, efectivamente, eso es cierto. Pero el guión y los diálogos también están llenos de alusiones al agua, constantes. Lo primero que le escuchamos decir al personaje de Teddy en el barco es que el agua le revuelve el estómago. Se entiende que por el oleaje. Acto seguido se avecina además una tormenta, que es la que les recibe a ellos nada más llegar a la isla. Después se nos informa que la residente que se ha escapado mató a sus 3 hijos ahogándolos y que su marido murió en las playas de Normandía. Una de las mejores secuencias de la película es el interrogatorio a esta reclusa, esa mujer, teóricamente compañera de esta Rachel Solando, que asesinó a su marido con un hacha. Esta mujer, fijaos cuando veis la película, yo creo es bastante obvio, pero quizá esto es probable que si la habéis visto solo 1 o 2 veces no os acordéis. Esta mujer de repente pide un vaso de agua de tal forma que Mark Ruffalo se levanta para buscarlo y, aprovechando su ausencia, ella le escribe a toda velocidad una nota al personaje de Leonardo DiCaprio para que solo él pueda leer esa nota. Es un momento muy emocionante, por cierto, y muy bien interpretado por esta actriz. La cuestión es que, bueno, después Ruffalo le da el vaso, pero lo que vemos, aquí es donde me quería parar, lo que vemos por espacio de un segundo, y es casi imperceptible la primera vez que lo ves, es que se lleva la mano a la boca como si tuviera el vaso en ella, pero en realidad está haciendo solamente el símbolo del vaso. O sea, no hay vaso, no hay agua, no hay absolutamente nada, solamente el gesto de la mano haciendo como si lo agarrara y llevándoselo a la boca. Es un momento realmente extraño, te causa además muchísima inquietud, porque nadie repara en eso, ninguno de los 2 agentes, nadie de los que están ahí, no hay mucha más gente, pero bueno, nadie lo advierte, nadie dice nada al respecto. ¿A dónde voy a parar con esto? Vaso de agua, playa de Normandía, la isla, el agua me revuelve el estómago. Los que habéis visto la película lo sabéis, pero para esto vamos a tener que esperar al final, porque algo pasa con el agua. Antes quería hablar también de, esto ya es metiéndome un poco en los vericuetos, Miguel, de estas películas un poco con esta chicha de las pistas, del enigma, de la trama inexplicable que no sabemos exactamente qué está pasando, pero que sin embargo alguna cosita se va encontrando por el camino. Pero antes de seguir por este lado, quería hablar también de la realización de Scorsese, porque si bien tenemos detalles suyos, no es tampoco la dirección habitual de él. Aquí vemos una dirección de cámara mucho más clásica, mucho menos vibrante de lo habitual. Es verdad que al principio, con la llegada de los 2 agentes al psiquiátrico,
se nos presenta ese hospital, sí que vemos alguno de esos travelings vertiginosos propios de Scorsese, algún paneo de esos rápidos con la cámara para mostrar los edificios y los pabellones. Tenemos también en ese inicio de presentación un montaje cortante, pero en general todo es menos intenso de lo habitual en Scorsese. Y entiendo que en este caso no es que digas, ha domesticado y tal, luego ha dirigido El Lobo de Wall Street, ya sabes lo que quiero decir. Yo creo que él sentía que esta historia que podría estar sacada un poco de cierta serie B, que luego quiero hablar de eso, de serie B americana, esta historia demandaba otro Scorsese mucho más reposado y mucho más clásico. Y sobre la historia, sobre si engancha o no con la filmografía de Martin Scorsese y con los temas que a él le obsesionan y que ha repetido película tras película, eso también es algo que solo puedo comentar cuando llegue la resolución del misterio. No voy a hacer spoilers desde el principio. Otro asunto importante de la peli, que me sigue llamando la atención cada vez que la veo, los sueños / recuerdos de Leonardo DiCaprio, de Teddy, en la película, me parecen una de las cosas también más interesantes desde un punto de vista visual que nos ofrece Shutter Island. O sea, son estas visiones, flashbacks, son tenebrosas, son inquietantes, son lo más violento que hay en la película. Hay dos visiones, flashbacks recurrentes. Están los de la Segunda Guerra Mundial, en la que supuestamente combatió, y los flashbacks de su mujer. Una mujer, por cierto, que incluso le da pistas, le da un nombre, que es la Edis, que efectivamente resulta que es uno de los reclusos. Es una película, como veis, que se va volviendo progresivamente abstracta. O sea, tiene a priori este esquema tan clásico que os decía, la investigación de una desaparición. Muy propio además de Denis Lehane. Y sin embargo, poco a poco, los sueños del protagonista se van haciendo más recurrentes, más recurrentes. La interpretación que hace él, DiCaprio, de esos sueños también va cobrando protagonismo. Los recuerdos del protagonista, traumáticos sobre la guerra, también tienen su peso. Todo, poco a poco, va pasando de lo meramente detectivesco, no ya a lo psicológico, sino directamente a lo simbólico, a la interpretación de esos símbolos. Es por eso una película que creo que quizá no acabó de convencer a un público masivo precisamente por esto. No voy a hacer la comparación de, es que en un momento dado parece David Lynch, pero bueno, luego a lo mejor podemos hablar de eso también. La música de Max Richter, que no es el único compositor que suena en la película, pero que Scorsese, como siempre que escoge un tema ajeno a su película, que suele ser casi siempre, pocas veces ha trabajado con compositores, Taxi Driver de Bernard Herrmann es quizá la grandísima excepción, Scorsese sabe calzar maravillosamente con las imágenes la música ajena, externa, que él elige. El tema en este caso es On the Nature of Daylight, compuesto unos añitos antes por Richter y que es un tema que todos habéis escuchado porque realmente te lleva a un estado de nirvana y de paz. Es un tema preciosísimo. Aquí lo veis en ese extraño sueño de DiCaprio con su mujer, que es Michelle Williams, por cierto, en uno de los papeles que el otro día, hablando de su nominación al Oscar, decimos, está maravillosa en The Fabelmans, pero es un papel que ya hemos visto a Michelle en ocasiones anteriores. Y aquí un poquito hay también de esa Mama Spielberg. En todo caso, la música de Richter es de esos temas, este en concreto, que consigue elevar determinados momentos en la película, que además en este caso, al hablar de los recuerdos de su mujer, son muy, muy bellos. Este mismo tema, por cierto, por si no le ponéis cara, lo utilizaría unos añitos después Denis Villeneuve en The Arrival. Si hay un término también que define lo que trata de
contarnos Scorsese en Shooter Island es la ambigüedad, porque de lo que se trata aquí, no nos engañemos, es de discernir qué pasa con Leo. Algo pasa con Leo. ¿Qué pasa con DiCaprio? ¿Está siendo objeto de algún tipo de conspiración o por el contrario, digamos que él ya viene tocadito de casa? Si es una conspiración, si fuera ese el caso, su sospecha es que allí se está experimentando con los pacientes y quizá esa mujer desaparecida, esta tal Rachel Solando, sea una víctima. Sin embargo, Rachel aparece. Por lo tanto, el caso estaría cerrado. Pero las pistas, bien a través de sueños, como ya os he dicho antes, bien a través de algunas de las cosas que les dicen a los agentes los pacientes del psiquiátrico, le hacen pensar que quizá hay algo más. Y empieza a sospechar que efectivamente se pueden estar produciendo experimentos ilegales, que se están probando drogas para borrar los recuerdos y quizá eso es lo que están haciendo con él mismo. Es decir, quizá están experimentando con él algún tipo de droga y de ahí el tema de sus flashbacks y sus recuerdos. Eso sería una explicación racional a todas las cosas que le están sucediendo. Yo he llegado aquí, me han drogado desde el principio y de ahí estas apariciones de gente revelándome cosas. La cuestión es que el personaje acaba allí con una bata y un uniforme de interno. Y además se hace referencia a que ha estado enganchado al alcohol, lo cual también podría estarle pasando factura como un síntoma más del síndrome de abstinencia. Es en el momento en el cual se desata una tormenta infernal y por tanto ni él ni Mark Ruffalo pueden abandonar la isla, cuando la película para mí da el salto del thriller de suspense a abrazar por momentos, iba a decir el surrealismo, quizá lo más correcto sería decir lo onírico, lo perteneciente al mundo de los sueños. ¿Vas a hacer, Jaime, la comparación en este momento de la película con el cine de David Lynch? Yo creo que un poco sí, de verdad. Sé que es un cliché, sé que está muy sobado, esto es como una peli de David Lynch. Es que en ocasiones Shooter Island, en esta parte de la película, parece que ves como Scorsese que quiere jugar con esa liga. Además con estos personajes estrambóticos que parecen sacados de un inframundo. O sea, como ese tío que juega de repente con DiCaprio al Tú la llevas y que eso tiene pinta de haberse escapado del mismísimo infierno. Aquí es a lo que os iba yo, que no me interesa tanto de Shooter Island. Toda la parte que para mí amenaza con hacer encallar la película es precisamente a partir de este tema del tú la llevas y demás. El hecho de que no avance de forma tan magistral, tengo que decir, como en los primeros 40 minutos. Yo recuerdo ver esta película los primeros 40 minutos emocionadísimo, diciendo, me voy a tragar aquí un pedazo de thriller impresionante. Y sin embargo, esto ocurre a veces. Empieza a redundar un poco en lo extraño. Scorsese, yo no sé si... aparte de David Lynch, voy a citar otra película que va a sonar a spoiler, ¿vale? Va a sonar a spoiler gordo, que es El corazón del ángel. Yo creo que quizá estaba más cerca de querer hacer El corazón del ángel de Alan Parker que de hacer una película o basarse en David Lynch, que a lo mejor ni siquiera le gusta, lo desconozco. Y yo creo que en esa liga, digamos que no es exactamente lo suyo, su liga, y tampoco su liga es de las convencionales, es otra. Os decía al principio que Scorsese tiene una serie de películas que aparentemente no están dentro de sus obras más personales. Junto a esta habría que decir El cabo del miedo, pero que incluso en estas empresas él tiene la necesidad de introducir sus obsesiones. Y Shooter Island, pese a todo, pese a encallar en un momento dado, se nota que a Scorsese le interesaba esta parte, porque él acaba imprimiendo algunas de sus cositas. Vemos paranoia,
vemos esa esquizofrenia real o figurada. Vemos el tema de las dos caras que puede esconder una sola persona. Son temas scorsesianos, a más no poder. Pero creo que en esta película, o mejor dicho, en esta parte, vamos a decir, más experimental y onírica, en la cual Scorsese se le ve interesado en experimentar con cosas que quizás no había hecho antes, pero aún así imprimiendo lo que son sus obsesiones, yo creo que le habría venido bien un pequeño corte. O sea, quiero decir, para que Shutter Island de verdad hubiera sido una película redonda, para mí, sin ninguna fisura. Para mí aquí es donde empieza a volverse un poco repetitiva. Y creo que es, sobre todo, Leonardo DiCaprio quien salva la película en este tramo, vamos a decir, más intermedio. E insisto, me refiero a esta parte de la mitad, aproximadamente. Al final, si ha habido además un actor que ha sabido encarnar esas obsesiones de Scorsese en los últimos 20 años, ha sido Leonardo DiCaprio. Afortunadamente aquí se produce un acontecimiento que yo creo que vuelve a encauzar la película dentro de los terrenos del thriller. Dos acontecimientos en realidad. El primero, cuando cree DiCaprio ver un cuerpo tirado en el acantilado y junto a él todos creemos que es un cuerpo cuando en realidad es un trampantojo, yo creo que con algas o cosas por el estilo. Y después cuando descubre esa gruta donde hay encendido un fuego y se encuentra con la auténtica Rachel Solando, que no es efectivamente Emily Mortimer, sino que la interpreta aquí Patricia Clarkson. Ella es una enfermera que se ha fugado de allí, o por lo menos eso cuenta, cuando descubre que efectivamente estaban haciendo experimentos con los reclusos al margen de la ley para probar en ellos drogas que borraban los recuerdos. Todo esto, además, hay que ponerlo también en cierto contexto histórico. O sea, son los años 50, son los años de la Guerra Fría. De hecho, los personajes, en un momento dado, nombran al famoso Comité de Actividades Antiamericanas. O sea, podría ser lo que se está haciendo en esta isla, podría ser un experimento ultrasecretísimo del gobierno y, sin embargo, bueno, ya sabéis lo que ocurre en la película. Pero me gusta también eso, que de algún modo es un momento de la historia norteamericana donde reina cierta paranoia entre la gente, y no digamos ya entre las fuerzas del orden, ¿no? Mucho antes, no lo he mencionado, hay un encuentro entre los dos agentes, Ben Kingsley y ese doctor de acento alemán encarnado por Max von Sydow. También todo esto nos lleva a hacernos más preguntas. En un momento dado lo piensas. Si este doctor, y perdonad amigos alemanes que nos veis, pero ya sabéis, estamos ya en los años 50, y si este doctor quizá pertenecía al ejército alemán nacionalsocialista, a ver si este va a ser un discípulo de Mengele. Paranoia, te acabas contagiando de algún modo de eso en la película, no tanto como a mí me hubiera gustado, pero te acaban asaltando preguntas. Es ahora cuando se avecina el spoiler definitivo, la resolución a todo lo que hemos visto. Yo os aviso las veces que haga falta, como es mi deber. La respuesta al enigma que está buscando DiCaprio y en qué está pasando en autocensuro en Shutter Island, está en el faro. Ese faro que con su luz guía a los navegantes perdidos, se supone, y que supongo que algo de eso también simbólico tiene que haber aquí cuando se utiliza para explicar el porqué de todo lo que hemos visto. También, de algún modo, el faro aquí ejerce de salida. Leonardo DiCaprio no fue con Mark Ruffalo a esa isla. Leonardo DiCaprio, los que habéis visto la película, no es ninguna sorpresa, pero spoiler de verdad, es que casi hasta me duele decirlo, macho. Llevaba 2 años en ese lugar, no 2 días, 2 años, aunque a nosotros nos han parecido incluso menos, nos han parecido horas. DiCaprio, en verdad, es un paciente del psiquiátrico. Esta es de esas películas que
como, no todas, pero como una gran mayoría de las que tienen un final, vamos a decir, sorprendente, merecen ser vistas una segunda vez, ya sabiendo lo que sabemos. Todas las referencias que os decía al principio sobre el agua, que son constantes en la película, en los primeros minutos se preocupa mucho Scorsese y su guionista de recalcárnoslo. Todas esas pistas sobre el agua tienen un sentido. El hecho de que DiCaprio en ese barco al principio, claro, barco imaginario a partir de ahora, diga que el agua le pone enfermo. El hecho de que esa paciente que mató a su marido, cuando se lleve el vaso en la boca, él no vea ese vaso y nosotros tampoco, y tampoco vea el agua. Como si el agua de alguna forma le estuviera vetada. Hay también en el primer tercio de la película una referencia a que Rachel Solando, la supuesta fugada, había ahogado a sus hijos. Si os fijáis, en ese instante de la película, cuando se dice, y me estoy volviendo al principio porque aquí hay cosas que me apetece recordar ya sabiendo la resolución, cuando DiCaprio escucha eso de que esta tal Rachel ha ahogado a sus hijos, se lleva la mano a la frente, como si hubiera escuchado algo que jamás querría haber oído. ¿Por qué todo esto? DiCaprio está ahí recluido porque asesinó a su mujer después de que esta, que mentalmente, Michelle Williams, estaba muy tocada. De ahí lo que os decía antes de este tipo de papel que la Williams es la mejor del mundo haciéndolos, ahogara ella a sus hijos. Y se supone que DiCaprio habría reprimido todo esto en su cerebro. Se había montado una realidad paralela, había enloquecido totalmente y vivía en un mundo en el que no había ocurrido jamás eso. Vuelvo, si me permitís, una vez más a la escena de la paciente con el vaso de agua. La próxima vez que veáis la película, quiero que prestéis atención a las reacciones de Mark Ruffalo en ese interrogatorio. Quiero de verdad que pongáis toda vuestra atención ahí. Ahí la paciente dice que un tal doctor Sheeran ha sido de verdad muy bueno con ella. La frase nosotros no le damos cero importancia. Pero si os fijáis, en ese instante el personaje de Mark Ruffalo parece que empieza a sentir así como con complicidad. Este detalle no es como el del vaso, este sí que pasa totalmente desapercibido la primera vez que se ve la película. Pero una vez que sabemos la verdad, ese gesto de Mark Ruffalo, que como siempre está espléndido, un gesto que podríamos interpretar, si nos fijamos la primera vez en plan, bueno, yo estoy siguiendo aquí la corriente a esta loca, en realidad era un gesto casi complacido por las palabras de esa paciente, porque en realidad el tal doctor Sheeran era él. Él era un médico. Mark Ruffalo es un médico de ese psiquiátrico en esta película. No es ningún agente, no es ningún policía, es el doctor Sheeran. Se da también la ironía de que lo que podría haber sido, o podría parecer una conspiración para tapar unos experimentos monstruosos, era en realidad una conspiración. Sí, lo era, pero con un fin tremendamente altruista y positivo. El intentar curar al paciente Leonardo DiCaprio. Y con el fin además de evitar tratamientos tan agresivos, véase como electroshock y no digamos ya lobotomías. Con ese afán, Ben Kingsley, que este sí que es médico de verdad, ha intentado curarle con un método revolucionario a DiCaprio, haciéndole vivir toda la película que nosotros hemos visto una fantasía. Durante 2 días le ha dejado en total libertad en esa isla, haciéndole creer todo este rollo, que es un detective que ha venido a investigar la desaparición de una mujer, etc. La finalidad de todo esto yo nunca lo he visto muy claro. Según Kingsley, cree que si DiCaprio iba, vamos a llamarle Teddy al personaje, iba tirando él mismo del hilo que él se ha imaginado en su cabeza, al final se daría cuenta de que en realidad se había montado
iba a decir una película, un mundo paralelo. De hecho, cuando al principio están hablando de Rachel Solando, se hace también referencia a esto, que Rachel se había montado un mundo propio, paralelo, en plan que un médico de allí era el lechero, una enfermera de allí era la panadera, etc. De nuevo hay que ver y comprobar los gestos también de Ben Kingsley en varios momentos previos de la película. De verdad, es una película que merece mucho la pena volver a revisionar, ya sabiendo todo lo que sabemos. Es un tópico decirlo, pero de verdad, ves una película nueva cuando ya tienes toda la información en tu poder. Es más, esos nombres como Rachel Solando o el propio DiCaprio, que es Ed Daniels, no existen. Serían todo anagramas para ocultar su verdadero nombre, que es ese Laedis, que su propia mujer muerta le había dicho en sueños. Es el momento aquí de la revelación, el del faro, el de la gran sorpresa. Y os voy a ser sinceros, yo reconozco que me lo zampé, me lo comí. Y eso que aquí mismo en el canal he hablado de alguna película que la he citado antes y no lo voy a volver a hacer, con un tipo de resolución, vamos a decir, de este estilo, que además me gustaba mucho y la vi muchos años antes, que Shooter Island, y que eso no la voy a nombrar por si acaso no la habéis visto, pero tenéis un vídeo de esa película de un servidor. Ojo, más pistas no puedo dar, joder, si la has dicho antes, pero bueno, no sigo por ahí. Reconozco que me sorprendió el final de Shooter Island. No esperaba una resolución, vamos a decir, tan radical, teniendo en cuenta que se nos ha mostrado durante toda la película a los personajes de Ben Kingsley y Max von Sydow más bien oscuros y muy esquivos. Pero es que así tenían que ser. No había otra forma, teniendo en cuenta que esto también era una conspiración, pero vamos a decir buena. O sea, estaban experimentando sobre Leonardo DiCaprio. En principio vamos a creerles para intentar curarle. Es tramposo algunas de las cosas que vemos. Esto es una película tramposa. Hay películas tramposas que son maravillosas. Usual Suspects, por ejemplo, sin ir más lejos. Manillas, joder, Sospechosos Habituales, como os la conocéis todos. Película más tramposa de la historia, una de mis favoritas de la historia. Puede ser tramposa Shooter Island. Puede serlo. No os digo que no, sobre todo porque hemos visto a estos dos polis llegar en un barco directamente a la isla. O sea, a ver, eso es hacer trampa. Pero siempre puede echarse mano de la excusa de que este Teddy se ha montado esa fantasía. Y al final estábamos viendo la película a través de los ojos de una persona mentalmente enferma. Antes de la epifanía, por cierto, cuando DiCaprio va a la caza de los supuestos malos, tiene un encuentro con un guardia que encarna Ted Levine, el Buffalo Bill del Silencio de los Corderos. Este es otro momento también de enorme ambigüedad y que te obliga a decir, oye, ¿esto a qué venía? Porque este agente, este guardia, le habla al personaje de Teddy con una extraña ironía sobre su comportamiento violento. Es algo que no sabemos muy bien la primera vez a que viene y de lo cual solo nos fijamos cuando acaba la película. Y yo creo que esto que estoy diciendo, entiendo que ese guardia, por supuesto, sabía los antecedentes criminales y asesinos de este hombre que asesinó a su mujer. Yo creo que todo esto que estoy diciendo, todos esos detalles que en un primer visionado pasan desapercibidos, es por lo que creo que la película al final, con sus bajones, con esa abstracción que empieza a hacer en un momento dado, tratando de introducirnos en un entorno de pesadilla, cuando las alucinaciones empiezan a proliferar, demás. Yo creo que es por todos estos detalles extra y que no vamos a descubrir hasta que no acabe la película, es por esto que para mí Shooter Island acaba triunfando. ¿Por qué? Porque, hablo en mi caso por lo menos, a mí me la han jugado. O sea,
Nos han hecho los cubiletes, el juego de trileros perfecto. Al igual, por cierto, que se le han jugado al personaje de Leonardo DiCaprio. Es muy digno de reseñar, por cierto, el flashback definitivo. O sea, esto es con una Michelle Williams que aparece poco en la película, pero que aquí está aterradora. O sea, antes la he comparado con la madre de los Fabelman. Lo siento mucho, quizás se me ha ido un poco la mano. Porque en este caso realmente da miedo. Y creo que muy pocas actrices como ella saben encarnar el desequilibrio mental. DiCaprio, por cierto, también lo da todo. Cuando va corriendo al lago a sacar los cuerpos de sus hijos. Son unos minutos... A ver, a mí me gusta más de una peli como esta, me mola más toda la parte thriller, toda la parte de suspense, pero si lo tuviera que ver desde un punto de vista 100% objetivo, en este caso, posiblemente sean los minutos de más calidad de la película y donde Scorsese arriesga más en la película. Son muy duros, porque además estos minutos, no sé ahora mismo, no he sacado el medidor, no estoy tan loco, para ver cuánto metraje abarcaban, pero se hacen interminables porque prácticamente todo eso que estamos viendo parece rodado en tiempo real. Y además tiene su explicación, tiene su lógica, tiene su justificación, porque eso es lo que llevó al protagonista a ese psiquiátrico. Pero, dices, son los mejores minutos estos de la película, vamos a decir los más arriesgados y tal. El final es mágico, de Shooter Island, Shooter o Shutter. ¿Cuántas veces ya lo he dicho diferentes? Es un final que también te hace replantearte muchas cosas. O sea, al principio, ya lo sabéis los que lo habéis visto, parece que DiCaprio admite todo. O sea, es consciente de que mató a su mujer, que lo acata, dice sí, muchísimas gracias, o sea, no estoy bien de lo mío, eso está claro, pero es verdad, ya lo empiezo a ver todo mucho más claro. Pero esa conversación final que tiene con el doctor Mark Ruffalo, y al cual creía su compañero y amigo, encierra tanta ambigüedad como la propia película, pero aquí sí sin un ápice de efectismo, sin juegos de cámaras, sin luces aterradoras ni personajes deformes que empiezan a aparecer por ahí. DiCaprio le dice a su médico algo en plan de tengo que salir de aquí, que eso es una trampa, etc. Y Mark Ruffalo les hace un gesto a Max von Sydow y a Kingsley como diciéndoles no, os ha engañado, este tío no parece que vaya a remontar de lo suyo. Es un caso perdido y justo cuando DiCaprio se levanta muy posiblemente ya para ser víctima de una lobotomía que en su caso puede ser definitiva, ya para convertirlo en un vegetal, él hace la siguiente reflexión: ¿qué es mejor, vivir como un monstruo o morir como un buen hombre? O sea, DiCaprio sabe de sobra lo que ha hecho aquí. Posiblemente el experimento de Kingsley ha triunfado, en el sentido de que ha dado resultado. O sea, le ha pegado como 3 bofetones, le ha despertado de su fantasía, le ha despertado de ese mundo paralelo donde él es un agente de la ley que busca mujeres desaparecidas. ¿Y qué ocurre? Que cuando despiertas de un sueño quizás no encuentras ningún consuelo en lo que es la cordura. O sea, más bien lo contrario. Aunque las intenciones de estos médicos, bastante siniestros en algunos casos, fueran buenas, lo cierto es que curando, entre comillas, a este Teddy, lo único que han logrado es ponerle frente al espejo de la realidad y decirle: eres un asesino, o sea, te acabaste cargando a tu mujer. Y ante eso, DiCaprio, ya consciente de lo que ha hecho, consciente también ya no solamente del asesinato de su mujer, sino de cómo acabaron sus hijos, dice: mejor la muerte, mejor la lobotomía y dejar de ser consciente de quién soy. Es prácticamente un suicidio lo que vemos en esta parte final de la película. Y la forma que tiene de regresar
además a otro mundo, a otro estado mental. Ya veremos lo que depara el electroshock, la lobotomía, etcétera, pero desde luego él quiere salir de la realidad. Quiere volver a ese mundo de locura donde él estaba mucho más cómodo que sabiendo la verdad. Y hasta aquí la crítica a la carta de Shutter Island. Shooter, Miguel, en serio, muchísimas gracias de verdad por esta petición. Espero que te haya gustado. Esta es una película, no sé si se ha notado, pero cuesta por un lado analizarla porque tienes que profundizar en muchos detalles, tienes que contar muchas partes de la película. Entiendo que a los que no hayáis visto esta película quizá os ha podido parecer demasiado repasar el argumento y contar cosas concretas, pero es que no concebía con pelis como esta, o con pelis como la iba a nombrar, La Innombrable hoy, porque sería hacer también semi-spoiler de ella, no concibo otra forma que contando los detalles y sobre todo, no digamos ya en una película en la cual cosas que nos parecían intrascendentes la primera vez, en un segundo visionado, y eso es lo que yo recomiendo, cobran un significado nuevo y todavía más aterrador, incluso. De hecho, deberes que os pongo es volver a ver Shutter Island, los que la habéis visto, pero sabiendo ya lo que os acabo de decir, que todo es un experimento con Leonardo DiCaprio, y decidme qué tal, a ver qué os parece. Chicos, hasta aquí. Espero que os haya gustado a todos el vídeo. Ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos del canal, denme un buen like, por el amor de Dios, suscríbanse, por el amor de Dios, y si queréis más críticas a la carta, ya sabéis dónde encontrarme. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.